El llanto del bebé desgarraba el silencio de la mansión como una sirena de alarma. Habían pasado 3 horas y aquel sonido aún no cesaba, resonando por los pasillos de mármol y subiendo por los peldaños de caoba. Lucía Fernández frotaba una y otra vez el mismo punto del suelo por cuarta vez. Tenía 24 años, las manos endurecidas por el trabajo, y en su pecho crecía un nudo que la asfixiaba más con cada minuto. Ese llanto estaba removiendo algo muy profundo dentro de ella. Murmuró para sí que el niño iba a agotarse de tanto llorar. Mientras intentaba concentrarse en la limpieza, en el piso de arriba, en una habitación pequeña, Mateo yacía en la cuna. Era un niño de 2 meses, con el rostro enrojecido e hinchado de tanto llorar. Sus labios estaban resecos y su pequeña boca se abría débilmente, buscando algo que no estaba allí. El biberón junto a la cuna ya despedía un olor agrio. El calor de la tarde lo había echado a perder hacía rato. Carolina Vega, la niñera de 28 años contratada a través de una agencia costosa, había desaparecido hacía 6 horas. Había dicho que iba a comprar leche especial en la farmacia, pero en realidad se había ido al centro comercial a reunirse con sus amigas. Para ella, ese trabajo no era más que una forma fácil de ganar dinero, sin demasiado esfuerzo. Abajo, Alejandro Torres se había encerrado en su despacho. Tenía 32 años, ojeras tan profundas que ningún café podía disimular. La reunión virtual con Japón ya llevaba 2 horas, y él fingía no oír los gritos de su hijo. Desde el ordenador alguien le preguntó si confirmaba la inversión, y Alejandro, casi en automático, respondió que por supuesto podían confiar en ellos. Mientras su mirada seguía fija en la foto de Carmen sobre su escritorio, el llanto de Mateo se fue debilitando. Más peligroso que antes, Lucía no aguantó más. Dejó el trapo, subió corriendo las escaleras. El corazón golpeándole el pecho, susurraba en silencio que Dios no permitiera que hubiera ocurrido una desgracia. Al abrir la puerta, se quedó helada. Mateo yacía casi exhausto, la piel ardiendo, los ojos vidriosos, la boca buscando leche. Lucía exclamó un rezo ahogado. Corrió a tomarlo en brazos y lo notó empapado en sudor. Con fiebre evidente y deshidratado, lo tranquilizó como pudo, diciéndole que ya estaba allí. Olfateó el biberón y frunció el ceño. Estaba completamente dañado. Mateo se retorcía, desesperado por alimentarse. En ese instante, algo se quebró dentro de ella. 6 semanas atrás había perdido a su propio bebé, pero su cuerpo aún producía leche. Ver a Mateo en la misma situación que su hijo en los últimos días era insoportable. Sin pensarlo, se sentó en el sillón y lo acercó a su pecho. Mateo se calmó de inmediato. Succionaba con fuerza, como si hubiese encontrado la vida misma. Lucía lo acunaba en silencio, sintiendo una paz que había perdido hacía semanas. Abajo, Alejandro terminó por fin la reunión. Anunció que continuarían al día siguiente y cortó la conexión. Por primera vez notó el silencio. El llanto había cesado. Preocupado, corrió escaleras arriba. Al abrir la puerta, se quedó paralizado. Lucía estaba sentada junto a la ventana, amamantando a Mateo, como si fuera lo más natural. La luz del atardecer se filtraba entre las cortinas, envolviéndolos en un halo de calma. Alejandro permaneció inmóvil, la mente en blanco. Quiso gritar, pero solo salió un murmullo, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo. Lucía se sobresaltó, se cubrió apresuradamente y abrazó al bebé con fuerza, los ojos abiertos de miedo. Entre lágrimas pidió perdón y trató de explicarse. Él avanzó unos pasos, confundido y furioso, queriendo saber si se había vuelto loca. Ella respondió que el niño estaba en peligro, que la niñera lo había dejado solo y el biberón estaba echado a perder. Pero se detuvo al ver la mirada fija de Alejandro en Mateo. Por primera vez desde que nació, el niño dormía tranquilo, respirando de manera uniforme, el rostro sereno como un ángel. Alejandro apenas pudo susurrar que era extraño verlo tan en calma. Lucía, con la voz quebrada, le explicó que el pequeño estaba muriéndose de hambre, que no había tenido nada que beber. Él se acercó. Era cierto, nunca había visto a su hijo dormir tan plácidamente. Quiso preguntar más, pero las palabras se atoraron. El aire estaba denso. Lucía bajó la mirada y, con voz apenas audible, confesó que hacía 6 semanas había perdido a su hijo. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Conocía demasiado bien ese dolor desde la muerte de Carmen. Ella continuó diciendo que aún tenía leche, pero ya no tenía a su bebé, y que al ver a Mateo en esa situación no había podido quedarse de brazos cruzados.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro miró a su hijo en sus brazos. El niño había encontrado lo que él mismo nunca había podido darle: paz. Dentro de Alejandro, la rabia se mezclaba con una gratitud inexplicable. Finalmente le pidió a Lucía que se marchara, prometiendo hablar al día siguiente. Lucía le devolvió a Mateo con manos temblorosas, como si entregara un tesoro, y le rogó que no dejara que el niño volviera a pasar hambre. Salió con miedo, sabiendo que aquello traería problemas, pero al volver la vista y ver a Alejandro sosteniendo al niño dormido, no se arrepintió. Alejandro se quedó solo en la habitación, contemplando a su hijo en sus brazos. Por primera vez desde que perdió a Carmen, el dolor cedió un poco. En su mente apareció una pregunta sin respuesta: ¿qué se suponía que debía hacer ahora? La noche cayó. A las 10, Carolina regresó con bolsas de marcas de lujo. La historia de la leche especial había sido solo una mentira. Había pasado el día gastando su sueldo y yendo al cine con su novio. Para ella, cuidar de Mateo no era más que un trabajo cómodo, una ventaja de estar en una familia rica. Entró al despacho, donde Alejandro estaba frente al ordenador. Mateo dormía tranquilo en la cuna, una imagen poco común. Carolina comentó con extrañeza que era raro que hubiera dejado de llorar. Alejandro levantó la vista, todavía impactado por lo ocurrido en la tarde, y respondió que Lucía lo había cuidado. Carolina fingió alivio, aunque la mirada de Alejandro la puso en guardia. Al amanecer, Mateo solo despertó una vez. Tomó su biberón y volvió a dormirse enseguida. Para Carolina, acostumbrada a noches interminables de llanto, aquello parecía un milagro. A la mañana siguiente, mientras Alejandro se duchaba, Carolina bajó a la cocina para sonsacar a doña Rosa. Preguntó si Lucía había hecho algo extraño el día anterior. Doña Rosa, de 55 años, una mujer bondadosa de corazón inmenso, respondió sin sospechar nada. Dijo que la pobre muchacha se había mostrado muy confundida y que había pasado mucho tiempo en la habitación del bebé. Carolina quiso saber por qué estaba confundida. Doña Rosa explicó que hacía poco había perdido a su hijo y que además el marido la había abandonado. Al oírlo, Carolina sintió un pinchazo de celos. Si Alejandro llegaba a fijarse en Lucía, ella podía perder el trabajo mejor pagado de su vida. Preguntó si era cierto que el marido la había dejado y doña Rosa confirmó que sí, que aquel hombre la había acusado de ser débil, incapaz de cuidar su embarazo y que había sido muy cruel con ella. En la mente de Carolina comenzaron a girar las ruedas. Vio la oportunidad de eliminar a su rival. Fingiendo preocupación, le pidió a doña Rosa que guardara un secreto. Luego le confesó que había visto a Lucía hacer algo extraño: darle de mamar a Mateo con su propio pecho. Doña Rosa se quedó atónita. Carolina insistió en que lo había visto con sus propios ojos, que Lucía aún tenía leche y se comportaba como si fuera la madre del niño, pasando horas enteras mirándolo dormir. Doña Rosa, confundida, pensó que quizás solo quería ayudar. Murmuró que cuando una mujer pierde a su bebé puede quedar muy afectada, incluso obsesionarse. Carolina ya había plantado la primera semilla y corrió a regar el rumor. Llamó de inmediato a Patricia Gómez, la mayor chismosa del barrio. Con tono alarmado, le contó que la criada estaba aprovechándose de la situación. Patricia quiso saber cómo y Carolina le aseguró que Lucía, obsesionada por la pérdida de su hijo, había amamantado a Mateo y que incluso trataba de seducir a Alejandro para quedarse con la familia. Patricia quedó escandalizada y prometió contarle a las vecinas para que aquella muchacha no pudiera salirse con la suya. Cuando Alejandro bajó a desayunar, vio a Mateo sonriendo. Por primera vez, el niño agitaba brazos y piernas con alegría. Incluso gorjeaba cuando Lucía pasaba por el pasillo. Alejandro se conmovió. Le agradaba verla cerca. Pero apenas unos minutos después, el teléfono empezó a sonar y la vida de Lucía comenzaría a convertirse en un infierno. Alejandro observó a Mateo en la sillita. El bebé estaba distinto, radiante. Levantaba la mano cada vez que Lucía aparecía. Ella lo saludó con timidez, deseándole los buenos días. Alejandro respondió conmovido y comentó que el niño parecía mucho mejor. Lucía explicó que había dormido toda la noche y que a veces un buen sueño era suficiente. Alejandro notó cómo su hijo reaccionaba a la voz de Lucía. Por primera vez veía en él una verdadera alegría. A las 11 sonó el teléfono. Era Patricia Gómez, que con voz melosa le dijo que estaban preocupadas por él y que se comentaban ciertas cosas. Alejandro sintió un peso en el pecho y le preguntó de qué se trataba.
Patricia habló de una criada que se entrometía demasiado y advirtió que una mujer que ha perdido a su hijo puede obsesionarse con otros niños. Alejandro colgó irritado, pero la semilla de la duda ya había quedado sembrada. Una hora después lo llamó doña Lucía. La madre de Carmen le pidió que tuviera cuidado, que todos murmuraban y que debía actuar antes de que se convirtiera en escándalo. Más tarde, a las 4 de la tarde, lo telefoneó Mariana López, la mejor amiga de Carmen, asegurando que aquella situación no podía continuar, que si Carmen viviera estaría horrorizada. Alejandro se sintió acorralado. Miró a Lucía jugando con Mateo. El niño irradiaba felicidad, pero entonces apareció Carolina insinuando que Lucía había pedido quedarse más tiempo porque Mateo la necesitaba para dormir bien. Comentó que le parecía extraño, ya que no era su madre. Aunque a veces actuaba como tal, Alejandro dudó. Por un lado, la realidad era clara. Mateo nunca había estado tan sano ni tan alegre. Por el otro, los rumores se multiplicaban. Todos decían que estaba siendo engañado. Recordó la muerte de Carmen. Había confiado demasiado y, al final, ella murió por una negligencia médica. Estaba cometiendo otra vez el mismo error. El teléfono sonó de nuevo. Era Patricia. Le preguntó si ya había pensado en el asunto y le advirtió que, por el bien de Mateo, no podía dejar que continuara. Alejandro miró a Lucía, que canturreaba suavemente mientras ordenaba las cosas del niño. Cada vez que Mateo escuchaba su voz sonreía, pero la presión era insoportable. Respondió que estaba bien, que se encargaría. Olga supo lo que debía hacer, aunque le doliera. Aunque Mateo dejara de reír, al día siguiente tendría que despedir a Lucía. Esa noche no pudo dormir. Las habladurías sonaban en su mente como un disco rayado. Al amanecer recibió 3 llamadas más. Patricia hablaba como si ya conociera su decisión. Doña Lucía insistía en que, por el honor de Carmen, debía actuar, y Mariana concluía que, por la memoria de su amiga, no podía permitirlo. Cuando bajó a desayunar, el corazón se le detuvo un instante. Lucía estaba sentada en el suelo de la sala, jugando al escondite con Mateo. El niño reía a carcajadas, un sonido que Alejandro no escuchaba desde hacía mucho. Lucía lo levantó en brazos, lo hizo cosquillas en la barriga, y el pequeño chilló de alegría. Alejandro se quedó en la puerta, contemplando la escena. Su hijo nunca había sido tan feliz. Lucía lo saludó con dulzura, y Eva apenas pudo responder, con la voz entrecortada. Durante todo el desayuno, Alejandro no hizo más que observar. Mateo no se despegaba de Lucía. Lloraba cada vez que ella se alejaba y sonreía. Cuando regresaba, extendiendo los brazos para que lo alzara. Al día siguiente, mientras Alejandro se duchaba, Carolina bajó a la cocina para hablar con doña Rosa. Alejandro intentó sonar relajado cuando comentó: «Ese niño se aferra demasiado a usted». Lucía respondió con ternura, besando la frente de Mateo. «¿Sí? ¿Está muy apegado a mí?». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Nunca había logrado que su hijo riera de aquella manera, pero el teléfono volvió a sonar una y otra vez. Cada llamada aumentaba su tensión y su confusión. Personas a las que respetaba, socios de negocios, amigos que habían conocido a Carmen, todos repetían lo mismo. Al mediodía, Alejandro tomó una decisión que le resultó dolorosa. Le pidió a Lucía que hablara con él en el despacho. Su voz era fría, distante, seria. Lucía percibió de inmediato que algo malo ocurría. En la oficina, Alejandro se sentó detrás del escritorio, como levantando un muro entre ambos. Lucía se acomodó apenas en el borde de la silla, con el corazón golpeándole en el pecho. Preguntó con temor: «Señor, ¿he hecho algo malo? ¿Estamos aquí?». Alejandro evitó mirarla. Habló del incidente del día anterior, de Mateo. Lucía, con voz quebrada, respondió: «Si me equivoqué, le pido perdón. Solo quería ayudar». Él se llevó una mano al cabello, dudando, y explicó: «No es cuestión de bien o mal. La gente habla, dicen que usted está aprovechándose de mi situación, que perdió a su hijo y ahora quiere quedarse con el mío». El rostro de Lucía palideció, negó con firmeza: «No es verdad, jamás lo haría». Alejandro replicó: «Pero lo amamantó». Lucía, sin pedir permiso, sin pensar en lo que diría la gente, ella defendió su acción con desesperación. El niño estaba en peligro. En ese momento no había nadie más. Alejandro comenzó a caminar por la habitación, atrapado entre el deber y la presión. «Dicen que trata de seducirme.
¿De robarme la familia? Eso es una mentira. Usted sabe que lo es, suplicó ella. Él asintió con dolor. Lo sé, pero usted perdió a su hijo hace apenas 6 semanas y ahora está aquí, comportándose como si fuera la madre de Mateo. Se pasa horas viéndolo dormir. Le canta, juega con él como si fuera suyo. Lucía se levantó de golpe, desesperada. ¿Por qué él me quiere cerca? Porque sonríe cuando estoy a su lado. Alejandro bajó la voz, dividido por dentro. Ese es el problema. Lucía se está encariñando demasiado y eso es peligroso. Hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. En realidad, no es algo malo, pero no puedo decirlo. Está despedida. El silencio que siguió era espeso, asfixiante. Lucía apenas pudo balbucear. Señor, por favor, no lo haga. Alejandro cerró los ojos, conteniendo la rabia y el dolor. La decisión está tomada y no espere una carta de recomendación. Se lo ruego. No tengo a dónde ir, insistió ella entre lágrimas. Él se volvió de espaldas. No soportaba mirarla a los ojos. Recoja sus cosas y váyase. No se despida de Mateo. Márchese ahora mismo. Lucía salió tambaleándose. Recogió unas pocas pertenencias en la cocina con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Rosa la detuvo. Alarmada. ¿Qué sucede? Hiya, what's up? Lucía apenas pudo responder. Me ha despedido. Dice que me aproveché. Es una injusticia. Tú salvaste a ese niño. Protestó la mujer. De nada sirve, debo irme. Afuera, la lluvia comenzó a caer, intensa y despiadada. Lucía miró por la ventana el aguacero, pero no tenía elección. Alejandro la observaba desde su despacho, viendo cómo caminaba bajo la tormenta con una bolsa de plástico en la mano, la ropa pegada al cuerpo empapado. Por un instante quiso correr tras ella. La imagen de Lucía, sola bajo la lluvia, le desgarraba el corazón, pero entonces sonó el teléfono. Patricia le dijo con voz segura: Alejandro, hiciste lo correcto. Es lo mejor para Mateo. Él colgó y vio a Lucía doblar la esquina hasta perderse entre la cortina de agua. Arriba, Mateo volvió a llorar. La primera puerta que Lucía golpeó fue la de la casa vecina a la mansión. La criada apenas la dejó hablar. Aquí no hay trabajo. En la segunda casa, la dueña al menos la escuchó. Lucía explicó que tenía experiencia limpiando, cocinando y cuidando niños, y preguntó si necesitaban ayuda. La mujer pidió una carta de recomendación. Lucía aseguró que la tenía de su empleo anterior. La dueña llamó en ese momento a Alejandro, pero él dejó sonar el teléfono sin responder. La mujer se disculpó. Si él no contesta, no puedo contratarla. En la tercera, cuarta y quinta casa la escena se repitió. Siempre la misma pregunta. Tiene referencias de su antiguo patrón. Jalopa. El primer día, Lucía aún mantenía la esperanza. El segundo, comenzó la desesperación. El tercero, ya no tenía dinero. Pidió a la dueña de la pensión que le diera más tiempo para pagar, pero doña María le negó. Ya debes 2 meses. Lucía, el dueño no quiere esperar más. Ella rogó unos días más, pero fue inútil. Salió con todo lo que poseía dentro de una bolsa de supermercado. La primera noche en la calle durmió en un banco del parque, usando periódicos como manta. El frío la atravesaba. El miedo le impedía cerrar los ojos. La segunda noche, 3 hombres se acercaron cuando ella se refugiaba bajo un portal. Uno de ellos insinuó: «Estás sola. Bonita, ¿quieres compañía? Podemos ayudarte». Lucía, aterrada, salió corriendo y se escondió detrás de una iglesia hasta el amanecer. La tercera noche conoció a don Manuel, un anciano de 60 años con el pelo cano, que llevaba 10 sobreviviendo en la calle. Él la miró con compasión y le dijo que era su primera vez en la intemperie. Cuando ella preguntó cómo lo sabía, él respondió que era pura experiencia, que todavía conservaba el aspecto de alguien digno. Le señaló un puente cercano y la invitó a refugiarse allí. Bajo el puente había un pequeño grupo de 5 personas, cada una con su cartón, sus pocas pertenencias y su historia de dolor. Una mujer llamada Magdalena, que había perdido su casa porque su hijo drogadicto la vendió, le dio la bienvenida. «Quédate aquí». «Hey, ya. ¿Estás segura?» Don Manuel le enseñó las reglas de supervivencia, dónde encontrar comida, qué lugares evitar por los guardias, cómo defenderse. Le dijo que lo importante era no perder la dignidad, que aunque estuvieran en la calle seguían siendo personas
Con el paso de los días, Lucía fue cambiando, su ropa se desgarró y ensució, su cabello se enredó, su cuerpo adelgazó por la lucha diaria de conseguir alimento. Lo peor era que su cuerpo aún producía leche. Cada mañana despertaba con el pecho dolorido, recordándole que tenía leche para un hijo que ya no estaba. En silencio, pensaba, Mateo, estarás bien, comerás lo suficiente. Mari, durante el día, mientras recogía botellas para vender, seguía recordando al niño, se preguntaba si aún sonreía, si aún jugaba, si aún la buscaba. A veces murmuraba para sí, hijo mío, nunca te he olvidado. 2 semanas después, al mirarse en el cristal de un escaparate, no se reconoció. Delgada, sucia, con ojeras profundas. Hay días en que Lucía se hablaba a sí misma, recordando los juegos con Mateo, la dignidad de la que don Manuel solía hablarle, se volvía cada vez más difícil de conservar. En la mansión, todo se convirtió en un campo de batalla. Mateo volvió a llorar sin parar desde que Lucía se fue. La primera noche sin ella, Alejandro no pegó ojo. El niño lloró casi toda la noche y solo se detuvo cuando, agotado, se quedó dormido al amanecer. ¿Qué te pasa? Hijo, papá está aquí. Intentó consolarlo Alejandro, pero Mateo rehusaba sus brazos. No aceptaba el biberón, no quería juguetes. Estaba inquieto todo el tiempo. Cada vez que lograba dormirse un momento, se despertaba sobresaltado y rompía a llorar otra vez. Carolina fingió ayudar. Seguramente es una etapa. Señor, los niños son así. Pero Alejandro notó que a ella no le preocupaba en absoluto. Incluso parecía aliviada. Después de 3 días sin dormir, Alejandro contrató de urgencia a una niñera. Claudia llegó rebosante de seguridad. Déjemelo a mí. Señor Alejandro, llevo 20 años cuidando niños. 2 horas después, estaba exhausta. Dios mío, nunca vi un bebé tan difícil. Mateo rechazaba los brazos. El biberón, todo. Lloraba con una intensidad que lastimaba los oídos. Alejandro contrató a una segunda niñera, Verónica, especialista en recién nacidos, para probar otro enfoque. Señor Alejandro, este bebé está atravesando algún tipo de trauma, observó ella. Trauma. Ay, los niños crean vínculos afectivos muy fuertes. Cuando los pierden, sufren. Hay alguien que lo cuidara con mucha frecuencia, alguien que viera todos los días. Alejandro estuvo a punto de decir el nombre de Lucía, pero se contuvo. No, no hay nadie en particular. La tercera niñera, Gabriela, la más experimentada y costosa de la ciudad, también se rindió. Señor, en 25 años de oficio, nunca vi algo así. Mateo está bajando de peso con claridad, toma muy potzaleja, duerme poco y está siempre irritable. Desesperado, Alejandro llevó a su hijo al pediatra. El doctor Ramírez, señor Alejandro, físicamente está bien, pero hay algo que lo desregula, dijo el médico. Doctor, no deja de llorar. Los niños también manifiestan traumas emocionales. Está rechazando los cuidados, rechazando un nuevo vínculo. ¿Hubo algún cambio grande recientemente? Alejandro dudó. Cambiamos de niñera. Y despedí a una empleada que a veces ayudaba con él. El doctor Ramírez tomó nota. Esa persona tenía mucho contacto con el bebé. Oiga, un poco. Los lactantes son muy sensibles. Si esa persona creó un vínculo fuerte, entonces, doctor, lo importante es que mejore. Lo interrumpió Alejandro. Aunque la duda le crecía por dentro, las noches se volvieron una pesadilla. Alejandro vagaba por la casa como un alma en pena, con el niño gritando en sus brazos y él, impotente. Doña Rosa intentó decirle, desde que Lucía se fue, el niño cambió por completo. No quiero oír más. Carmen, Drassi, cortó Alejandro. Tras otra semana de infierno, el doctor Ramírez fue claro. Señor Alejandro, tengo que internar al niño. Está deshidratándose y bajando de peso peligrosamente. Necesita atención médica inmediata. Alejandro miró a Mateo, delgado y débil en sus brazos, y el miedo lo asaltó como el día en que perdió a Carmen. Doctor, puede morir. Tongwan, haremos todo lo posible. Pero los niños también pueden agotarse por causas emocionales. Cuando Alejandro volvió a casa después de hospitalizar a Mateo, la mansión le resultó extrañamente silenciosa. Por primera vez en semanas no había llanto. En ese silencio, se obligó a admitirlo,
Tal vez había cometido el mayor error de su vida. Casi no podía trabajar, iba al hospital 3 veces al día, pero Mateo seguía indiferente. Rechazaba la leche y continuaba adelgazando. Señor Alejandro, el niño necesita un estímulo afectivo muy potente, dijo el doctor Ramírez. Algo que le despierte de nuevo las ganas de vivir. Alejandro salió del hospital con la cabeza dando vueltas, buscando una salida. En el camino, una vecina lo detuvo. Alejandro, qué bueno verte. Necesito hablar contigo. Era doña Carmen, que vivía a 3 casas. Una mujer a la que Alejandro siempre había respetado. Es sobre la muchacha que trabajaba en tu casa. Alejandro se quedó helado. Lucía, Derta. Sí, ayer la vi en el centro, cerca de la terminal. Estaba pidiendo limosna. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Alejandro, pidiendo limosna. Nafo, muy delgada, sucia, casi no la reconozco. Es muy triste. Alejandro volvió a casa con la mente en un torbellino. Lucía, la que había salvado a Mateo, ahora vagaba mendigando por su culpa. En medio del desconcierto, subió a la habitación de Mateo para recoger algunas cosas. Desde la ventana, oyó voces en el jardín trasero. Esto es caro. Importado, vale 300,000 pesos, decía alguien. Miró hacia abajo y se quedó paralizado. Carolina estaba vendiendo las medicinas de Mateo a un desconocido. Bajó al jardín hecho una furia. Carolina, ¿qué demonios estás haciendo, Omaha? Ella se sobresaltó. Casi deja caer la caja de medicamentos. Dios mío, me asustó. El comprador, que aún no sabía que Alejandro era el padre del niño, intervino. Ella suele vender medicinas infantiles aquí. Yo las compro y las revendo a la farmacia. La ira de Alejandro estalló. ¿Desde cuándo haces esto? Whatsamito. Señor, ¿puedo explicarlo? Tartamudeó Carolina. Mi madre está enferma. ¿Y dónde estabas cuando Mateo lloraba solo? Sonia, yo lo estaba cuidando. Mentira. Desaparecías y lo dejabas tirado. Acorralada, Carolina intentó culpar a otra persona, si no fuera por esa sirvienta que se metió. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Namo, le lanzó Alejandro con la mirada. Carolina balbuceó y acabó derrumbándose. Inventé que ella se aprovechaba de usted. Tenía celos, porque cuidaba a Mateo mejor que yo. Alejandro quedó helado. ¿Mentiste? Matsai, ella no hizo nada malo. Al contrario, salvó al niño. Ese día tenía fiebre alta. Estuvo a punto de morir. Si no fuera por ella, lo habríamos perdido. La confesión le atravesó el pecho como un cuchillo. Y también inventaste que me seducía para conservar tu trabajo. Ah, sí, fuera de mi casa. Carolina, ahora mismo, después de echarla, Alejandro se quedó sentado, aturdido. En el jardín, la verdad le pesaba como una roca en el corazón. Aquella muchacha había perdido a su hijo y, aún así, había salvado al suyo. Y él la había arrojado a la calle como basura. Llamó a doña Rosa. Carmen, ¿sabe dónde está Lucía? Ama, señor, ya intenté todos los contactos. No sabe nada. No le queda familia. Sus padres murieron. No tiene hermanos. Ese exmarido miserable fue quien la empujó a la calle. Alejandro colgó con una losa en el alma. Lucía estaba perdida en la ciudad y no había quien la ayudara. En el hospital, el doctor Ramírez estaba más preocupado que nunca. Señor Alejandro, el niño no responde a ningún tratamiento. Físicamente no hay problema, pero está quedándose sin fuerzas. Doctor, no hay otra opción. Buah, seré franco. Un niño puede morir de tristeza. Necesita un motivo para vivir. Alejandro sabía exactamente qué era. Siempre lo supo. Si lo llevo con una persona en particular, alguien con quien tiene un vínculo fuerte, podría ayudar. Neko, es posible. Alejandro salió del hospital con una misión: encontrar a Lucía antes de que fuera demasiado tarde, pero en una ciudad de 12 millones de habitantes, ¿por dónde empezar? Volvió a la dirección antigua de ella. El edificio estaba siendo demolido. El portero le dijo: la muchacha que vivía aquí desapareció hace 3 semanas. Se fue con una bolsa de plástico y no volvió. Alejandro buscó en la bolsa de empleo, en hospitales públicos, en la comisaría. Todo fue en vano. Al segundo día, amplió la búsqueda. Albergues, asilos, parroquias que repartían comida. Han visto a una joven de pelo castaño que perdió su trabajo recientemente. Honey, señor,
Vienen demasiadas personas cada día, respondió una voluntaria. Tiene una foto de ella. Painitanu. Alejandro se dio cuenta de que no tenía ni una sola foto de Lucía. Ella había trabajado en su casa durante meses y él jamás le había tomado una imagen. El tercer día, desesperado, Alejandro hizo algo que nunca habría imaginado. Se dirigió a los lugares donde se reunían las personas sin hogar. Preguntó, «Disculpen, ¿alguien conoce a una muchacha llamada Lucía?» «Manegu». La reacción fue siempre la misma, desconfianza. «¿Quién quiere saberlo? ¿Es usted policía? ¿Es familia suya?» «Arsa». Alejandro entendió que tenía que cambiar de enfoque. Al cuarto día estaba exhausto. Llevaba 3 noches sin dormir. Apenas comía y la barba le crecía desordenada. Entonces recibió una llamada inesperada. «Alejandro, soy Elena, del edificio de la esquina». «Hola, Elena. Es cierto que está buscando una antigua empleada, una chica joven». «Árame». El corazón de Alejandro se aceleró. «Sí, la ha visto. Abalaika. Ayer vino una muchacha muy delgada, Augustucía, pidiendo trabajo puerta por puerta». «¿Dónde? ¿A qué hora?» «What is?» «Alrededor de las 2 de la tarde». Pero se la veía muy mal, como enferma, cansada y desorientada. Alejandro apuntó la dirección y salió corriendo. Cuando llegó al lugar que Elena había indicado, vagó 2 horas por la zona sin encontrar nada. La frustración lo inundó. Era como buscar una aguja en un pajar. En el hospital, el estado de Mateo empeoraba. El doctor Ramírez fue directo. «Señor Alejandro, si en las próximas 48 horas no hay mejoría, tendremos que tomar medidas drásticas». «¿Qué clase de medidas?» «Soigao, nutrición por vía intravenosa y traslado a cuidados intensivos». Era la última oportunidad. Alejandro salió del hospital sabiendo que el tiempo se agotaba. Había pasado una semana desde que empezó a buscar a Lucía. Incluso contrató a un detective privado. «Señor, encontrar a alguien que vive en la calle es muy difícil», explicó el investigador. «Se mueven todo el tiempo y cambian de lugar con frecuencia. No hay otra forma. Mosan, distribuiré su foto en albergues, centros de salud y parroquias. Si alguien la ve, me llamará». Alejandro le entregó una imagen antigua de Lucía sacada de la cámara de seguridad de la mansión. Mientras tanto, Mateo adelgazaba en el hospital y respondía cada vez peor. En una semana perdió más peso y casi no reaccionaba. Alejandro dividía sus días entre el hospital y las calles, convertido en una sombra demacrada, obsesionada con la búsqueda. Doña Rosa lo llamó, angustiada. «Señor Alejandro, debe comer y descansar. No puedo parar». «Carmen, Mateo se está muriendo. ¿Y si Lucía no quiere volver después de todo lo ocurrido?» «Otan». Por primera vez, Alejandro consideró esa posibilidad. ¿Y si Lucía lo odiaba y no quería ver a Mateo? ¿Volverá?, se dijo, intentando tranquilizarse. «¿Quiere al niño?» Al 8º día, llamó el detective. «Señor Alejandro, tenemos algo». Una trabajadora social reconoció la foto. «¿Dónde?» «Sano, en un centro de salud del centro. Una mujer joven con síntomas de una gripe fuerte». «¿Cuándo?» «Josimar, hace 3 días». Pero la descripción no coincide del todo. Está muchísimo más delgada que en la foto. Alejandro corrió al centro de salud. «Doctor, han atendido recientemente a una joven llamada Lucía Navarchina». El médico revisó los registros. Ingresó una paciente sin papeles, con neumonía incipiente y desnutrición grave. Le dimos antibióticos e indicaciones, pero se marchó. ¿A dónde? No lo sabemos. Dijo que no tenía dónde quedarse. Alejandro salió con una pista más, pero con el corazón encogido. Lucía estaba enferma. Dedicó los 2 días siguientes a recorrer el centro. Preguntó en farmacias, panaderías, en cualquier sitio. Al 10º día, cuando estaba al borde de la desesperación, recibió la llamada decisiva. «Aló, ¿es el señor Alejandro el que busca a Lucía?» «Noche. Sí. ¿Quién habló?» «Ah, señor. Soy Manuel, una persona sin hogar. Oí que la está buscando». El corazón de Alejandro se apretó. «¿Sabe dónde está?» «Llegó, tal vez. Pero primero quiero saber por qué la busca». «Porque cometí el mayor error de mi vida y necesito repararlo». «¿Qué error?» «Tanaiku». Alejandro respiró hondo. «Creí una mentira y la eché a la calle. El niño al que ella salvó ahora agoniza en el hospital». Hubo silencio al otro lado.
Manuel, sigue ahí. Aquí estoy. Lo que hizo es muy grave, lo sé. Por eso debo encontrarla. Está muy débil. Está bajo el puente de la avenida Caracas. Pero si vuelve a hacerle daño, se lo juro que no. Solo quiero salvar a Mateo. Alejandro anotó la ubicación y salió disparado. Bajo el puente encontró a un grupo de personas sin hogar, con tiendas improvisadas, colchones viejos y un pequeño fuego. Manuel, de pelo completamente cano, se acercó. ¿Usted es Alejandro? Lassie. Sí, ella está allí, en la esquina. Lleva 2 días con fiebre alta. Alejandro entró en la tienda y vio a Lucía tendida sobre un colchón rasgado, tapada con una manta sucia, tan delgada que costaba reconocerla. Tenía el cabello enmarañado y el rostro encendido por la fiebre. Lucía. Ella abrió los ojos lentamente, lo miró sin foco y luego lo reconoció. Alejandro, viniste, murmuró con voz ronca y débil. Vine a buscarte. Mateo te necesita. Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo está? Tú, muy mal. Lleva 2 semanas hospitalizado. Lucía intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. ¿Está enfermo? No haré. Sí. El médico dice que es depresión. No come. No duerme. Solo llora. ¿Por qué me cuenta esto? No. Porque descubrí que Carolina mintió, sobre todo, inventó por celos. Yo le creí y por eso casi mato a mi hijo. Lucía cerró los ojos, dolida. ¿Y usted creyó? Creí y me arrepiento. Ella comenzó a toser con violencia. Manuel, intervenido, recordó: ¿tiene neumonía? Hay que llevarla al hospital ya. Lucía, vámonos. Tú y Mateo necesitan ser salvados. No, no puedo pasar por eso otra vez. Cuando la gente empiece a hablar, me echarás de nuevo a la calle. Alejandro la miró a los ojos. Nunca más. Te lo juro. Juramentos ya me han jurado antes. Si no vas, morirás aquí y Mateo morirá en el hospital. Manuel añadió con firmeza: chica, debes tratarte. No puedes seguir así. Demasiado débil para resistirse. Lucía susurró: está bien, pero solo por Mateo. Alejandro la subió en brazos al coche. En el trayecto, ella dijo en voz baja: no regreso por usted. Alejandro: voy por el niño. Lo sé y es suficiente. Llamó de inmediato al doctor Ramírez. Doctor, llevo conmigo a la persona que puede ayudar a Mateo, pero está muy enferma. Tráigala directamente a urgencias. En el hospital la examinaron de inmediato. Neumonía grave, desnutrición y deshidratación. Tiene que quedar ingresada, indicó Ramírez. Doctor, ¿puede ver a Mateo? Oh, solo cuando controlemos la infección. No podemos arriesgarnos a que lo contagie. Lucía permaneció hospitalizada 3 días, con antibióticos y sueros. Alejandro repartía su tiempo entre las 2 habitaciones. Al tercer día, cuando la fiebre cedió, el médico autorizó una visita corta a Mateo. Solo 15 minutos. Alejandro empujó la silla de ruedas hasta la cuna. Al ver al niño tan delgado y pálido, Lucía rompió a llorar. Dios mío, ¿qué te hicieron? Mateo dormía, pero al oír su voz, abrió los ojos. Al principio estaba perdido, luego la reconoció por primera vez en semanas. Esbozó una sonrisita cansada. Hola, amor, susurró Lucía, tocándole la manita. El pequeño emitió un sonido breve, el primer gesto de alegría en muchos días. ¿Puedo intentar darle el biberón? Sí, yo sé, preguntó Lucía. El doctor Ramírez dudó. Puede, pero con cuidado. Lucía lo tomó en brazos. Lo sintió más liviano, frágil. Acercó el biberón. Mateo la miró y entonces aceptó. Despacio. Hijo, sin prisa, succionó de a poco y, de vez en cuando, detenía el gesto para mirarle el rostro, como comprobando que todo era real. Desde la puerta, Alejandro observaba con los ojos humedecidos. Te estaba esperando. Estás tan flaquito, murmuró Lucía con preocupación. El médico tomó notas. Si sigue así, mañana podremos darle el alta. Cuando el doctor se retiró, Alejandro se acercó. Lucía, sé que no lo merezco, pero necesito pedirte perdón. Has salvado a mi hijo 2 veces. Lo hice por Mateo, no por usted. Lo sé, pero quiero que sepas que aprendí la lección. Lucía no respondió. Solo le cantó una nana suave a Mateo.
Lucía, Alejandro suplicó, ¿qué pasa? Vendrás a casa con nosotros, ¿verdad? Jrai, volveré, pero solo por el niño. Ella lo miró directo a los ojos. Y no esperes que vuelva a confiar en ti. No lo espero. Solo quiero una oportunidad para demostrar que he cambiado. Alejandro, escucha bien lo que voy a decir. Lucía dejó de cantarle la nana. Si vuelves a humillarme, si me echas otra vez a la calle, desapareceré con este niño y no volverás a vernos. Alejandro tragó saliva. Lo entiendo. Cuidaré de Mateo. Pero tú tendrás que reconstruir mi confianza desde cero. De acuerdo. Lucía reanudó el canto en voz baja. Por primera vez en semanas, Mateo se durmió tranquilo en sus brazos. Alejandro se sentó en la silla cercana y los miró en silencio. Sabía que quedaba mucho por hacer. Recuperar la confianza de Lucía no sería fácil, pero al menos Mateo estaba vivo. Ya era un comienzo. Tras una semana en el hospital, Alejandro llevó a Lucía y a Mateo de vuelta a casa. La mansión parecía distinta. Más vacía, extrañamente silenciosa. Doña Rosa apareció en la puerta, conmovida. Jaya, qué alegría que hayas vuelto. ¿Cómo te sientes? Mejor. Doña Rosa, despacio, pero avanzando. Y el pequeño Mateo, Guarega, come bien. ¿Está recuperando peso? Alejandro cargó el equipaje de Lucía y se detuvo frente a la habitación del fondo, donde ella se había alojado antes. Lucía, te he preparado otra pieza. La de invitados, con baño propio. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo mi cuarto de antes? Whatcha, nada. Pero la otra es más amplia y tiene aire acondicionado. Lucía lo miró con firmeza. Alejandro, no he regresado para que me traten como a una princesa. He vuelto por Mateo. Lo sé. No hay peros. Quiero dejar todo claro desde el principio. Alejandro se contuvo y colocó las cosas en su antigua habitación. En los primeros días, Lucía dedicó todo su tiempo a Mateo. El niño mejoró, comía con más ganas. Volvió a reír, aunque seguía lloriqueando cuando ella se alejaba. Con Leandro, hablaba lo justo en el desayuno. Los saludaba. Buenos días. Él respondía, buenos días. ¿Cómo fue la noche? Lance, normal. Mateo durmió bien. Alejandro intentaba conversar más, pero Lucía zanjaba con una o dos frases. Doña Rosa, que entendía a ambos, notó la tensión. Gia, el señor Alejandro está intentando ser amable contigo. Lo sé, doña Rosa, pero tendrá que ser muy paciente. Cometió un gran error. Al menos ahora está reparando. Intentarlo es fácil, lo difícil es recuperar la confianza. Una semana después, Alejandro contrató a un pediatra privado para seguir a Mateo en casa. Alejandro, no hace falta, refunfuñó Lucía. El médico de la EPS lo atiende bien, pero el privado es más cómodo. ¿Cómodo para quién? En el hospital público me salvaron cuando tú me echaste a la calle. Alejandro guardó silencio. Sabía que merecía esa puya. En ese momento empezaron las primeras llamadas del círculo de vecinas. Alejandro, soy Patricia. Me han dicho que esa muchacha ha vuelto a tu casa. Sí, Patricia, pero, hijo, ¿crees que es lo correcto? Después de todo lo que pasó, Patricia, he descubierto que ella no hizo nada malo. Como, Carolina fue quien lo inventó todo. Lucía solo salvó a mi hijo. Al otro lado quedó silencio. Bueno, si estás seguro, Alejandro entendió que tendría que enfrentar muchos juicios, pero esta vez no cedería. Por la noche, al acostar a Mateo en la cuna, Lucía vio a Alejandro en la puerta. ¿Qué pasa? Giselle. Nada. Solo que, con usted, él se ve tan en paz. Alejandro, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Subió. Sobre lo que quieres que pase aquí. Alejandro se sentó en el sillón del cuarto. ¿A qué te refieres? Waterloo. Me trajiste de vuelta porque descubriste que Carolina mintió. ¿Y después? ¿Qué esperas de mí? Yosai. Quiero que cuides de Mateo. Solo eso. ¿Seguro? Tango. Lucía sostuvo la mirada. No soy un objeto para que me tomes cuando te convenga y me deseches cuando no. Si vuelves a cambiar de idea, si alguien viene a hablar mal de mí, no cambiaré de idea. ¿Cómo puedo estar segura? Alejandro no supo qué decir. ¿Cómo prometer algo después de haber traicionado antes? ¿No puedes estarlo? Admitió. Solo puedes esperar que haya aprendido de mis errores y rezar para que no tenga que pasar por lo mismo otra vez. La conversación terminó ahí, pero el mensaje quedó claro.
2 semanas después, la noticia del regreso de Lucía corrió por el barrio acomodado. Hubo reacciones de todo tipo. El miércoles, Alejandro recibió una visita anunciada. Tres vecinas, Patricia, Mariana López y doña Lucía. La ex-suegra, Alejandro. Venimos a hablar contigo, dijo Patricia. Supongo que sobre ese asunto entraron al salón con semblantes adustos. Mariana tomó la palabra. Somos amigas de muchos años. Como amigas. Estamos preocupadas. ¿Preocupadas por qué? Mariana López. Tal por la situación. Has traído de vuelta a esa mujer. ¿Tiene nombre? Lucía. Volvió porque mi hijo la necesita. La ex-suegra intervino. Alejandro, ¿no crees que confundes la gratitud con otras cosas? Ama, ¿qué otras cosas? Jausina, eres viudo desde hace poco. Ella es joven. La sangre le hirvió a Alejandro. Insinúan que traje a Lucía por una cuestión sentimental. Nonsa. Patricia apuntó. No sería raro. Hombre soltero. Mujer atractiva en casa. Escogen bien, dijo Alejandro poniéndose en pie. Lucía volvió porque descubrí que ustedes me hicieron creer una mentira sobre ella. Las tres se miraron, incómodas. Mariana preguntó, ¿qué mentira? Chisaina. Carolina lo inventó todo. Lucía jamás se aprovechó de nada. Salvó a mi hijo. Patricia insistió, aunque sea inocente, la gente hablará que hablen. No puedes ignorar la opinión pública. Sí puedo. Aprendí que su opinión casi mata a mi hijo. En ese momento, Lucía bajó las escaleras con Mateo en brazos. Las tres vecinas calaron. El niño se veía mucho mejor, mejillas rosadas, sonrisa viva, piernas pataleando. Con permiso, dijo Lucía al pasar hacia la cocina. Como si no hubiera visitas, Patricia murmuró cuando ella desapareció. Se la ve distinta. ¿Distinta cómo? Surió. Más segura. Antes agachaba la cabeza al pasar frente a nosotras, porque antes ustedes la hicieron sentirse menos. Mariana negó con la cabeza. Alejandro, has cambiado mucho. Para bien, respondió él. ¿Y si vuelve a manipularte? Nada. Ella nunca me manipuló. Ustedes sí. Las tres se marcharon irritadas. En la acera cuchicheaban. Está ciego. Esa mujer consiguió lo que quería. Pobre Carmen, debe estar sufriendo allá arriba. Pero a Alejandro ya no le importaba. Por primera vez, desde la muerte de Carmen, estaba haciendo lo que creía correcto. Ese mismo día, recibió una llamada inesperada. Alejandro, soy Javier. Tardó un segundo en ubicarlo. Javier, el exmarido de Lucía. Daim, ¿para qué quieres verme? Chuba, es sobre Lucía. Tengo cosas que decir. Alejandro se puso en guardia. ¿Qué cosas? Estar ahí, mejor en persona. Hoy, luego no. No, si vas a hablar, hazlo por teléfono. No conoce su pasado. Lo que hizo Javier, pidas lo que pidas. No me interesa. Hermano, te está engañando igual que me engañó a mí. Alejandro colgó. Media hora después, Javier volvió a llamar. Escúchame, 5 minutos. No. Perdió al bebé por consumir drogas durante el embarazo. Alejandro se quedó helado. ¿Qué dices? Drogas. Por eso el niño murió. Ella no te lo dijo. Tengo los resultados. Corto, pero la cabeza le daba vueltas. ¿Y si Lucía le ocultaba algo sobre la muerte de su hijo? Esa noche, cuando Mateo se durmió, decidió preguntar. Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta? Meadows, ¿cuál? O cosa sobre tu bebé. ¿Cómo? No ahorita. ¿Por qué quieres saber? Ato, por curiosidad. Lucía lo miró de frente. ¿Alguien te dijo algo? ¿Watsero? Alejandro vaciló. Hoy llamó Javier. ¿Y qué dijo? Honda, que consumiste drogas durante el embarazo. El rostro de Lucía se encendió de rabia. ¿Y le creíste? Jerry, no, quiero decir, no lo sé. Por eso te pregunto. Mi hijo murió porque el médico retrasó la cesárea 3 horas. Consta en el informe clínico. Entonces Javier mintió. Siempre lo hace. ¿Por qué mentiría? Porque sabe que estoy en la mansión y quiere aprovecharse. Alejandro se sintió un necio. Perdóname, no debí creerlo. Alejandro, si cada vez que alguien invente algo vas a dudar de mí. Entonces yo no. Fue un minuto, yo, no sé, de debilidad. Sí, debilidad. Lucía negó con la cabeza.
decepcionada. Alejandro, tienes que decidir o confías en mí. Oh, no, no puedes quedarte a medias. Confío, respondió él. Entonces, deja de escuchar rumores. Alejandro prometió, pero Lucía sabía que todavía dudaba. Recuperar la confianza llevaría mucho tiempo. 2 semanas después del episodio con Javier, Alejandro tomó una decisión. No soportaba más los chismes, las miradas juzgonas, las insinuaciones. Se sentó frente al ordenador y escribió un largo mensaje en Facebook. Quiero contar una historia sobre cómo los prejuicios casi matan a mi hijo. Hace 3 meses despedí a la empleada Lucía Fernández porque creí en mentiras. Lucía perdió a su propio bebé durante el parto y aún producía leche. Cuando mi hijo, Mateo, estuvo en peligro y solo ella lo amamantó y le salvó la vida. Muchos dijeron que se aprovechaba de la situación. Yo les creí sin pensar. Fui cruel y la eché sin carta de recomendación, sabiendo que no tenía familia ni dinero. Lucía vivió en la calle varias semanas, enferma, casi muere de neumonía. Mientras tanto, mi hijo se apagaba en el hospital, rechazando la comida y perdiendo peso de forma peligrosa. Después descubrí que la niñera Carolina Vega inventó todo por celos y que incluso vendía los medicamentos de Mateo. Busqué a Lucía desesperadamente y la encontré débil bajo un puente en el hospital. En cuanto tomó a Mateo en brazos, volvió a sonreír. Lucía Fernández es una heroína. Perdió a su hijo, pero salvó al mío. Casi mato a mi propio niño por escuchar chismes. Si alguien conoce a Lucía, trátela con el respeto que merece. Alejandro publicó el mensaje a las 9 de la mañana. 2 horas después, ya tenía 500 compartidas. A las 6 horas, más de 5,000. Los comentarios explotaron. Una mujer maravillosa. Eso sí es verdadera maternidad. Alejandro cometió un gran error, pero al menos lo reconoció y lo corrigió. Carolina debe ser sancionada. Quiero abrazar a Lucía. Aunque también hubo comentarios negativos, Alejandro volvió a ser manipulado. Los hombres ricos siempre caen en la trampa de mujeres astutas. La historia suena demasiado bonita. Dudo que sea verdad. Un canal de televisión local llamó a Alejandro. Señor Alejandro, ¿estaría dispuesto a dar una entrevista sobre esta historia? Si Lucía acepta participar. Alejandro le preguntó a Lucía, ¿quieres salir en la televisión y contar tu historia? Jamasina, ¿para qué? Durango, para que la gente vea quién eres, para limpiar tu nombre. Alejandro, no necesito demostrar nada. Lo sé, pero podrías ayudar a otros en la misma situación. Está bien, pero hablaré por mí, no por ti. En la entrevista, Lucía habló con franqueza. Solo hice lo que cualquiera haría. Vi a un niño sufrir y lo ayudé. ¿Qué se siente al ser acusada injustamente? Jaro, doloroso, sobre todo porque realmente quiero a ese niño. ¿Cómo fue vivir en la calle? No, muy difícil, pero conocí a personas maravillosas que me ayudaron. ¿Ha perdonado a Alejandro? Nausa. Lucía miró a Alejandro en el estudio. El perdón es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. ¿Tienen planes de casarse? Iván, no, respondió tajante. Alejandro y yo no tenemos esa relación. Alejandro se sintió algo incómodo con la respuesta. El programa causó un gran impacto en las redes. Lucía recibió decenas de ofertas de trabajo, entrevistas, incluso propuestas de escribir un libro, pero rechazó todo. Mi lugar está al lado de Mateo. Carolina vio el programa desde casa. Desesperada, entró a Facebook para justificarse. Solo quería proteger a la familia. Pensé que ella era peligrosa, pero los comentarios fueron demoledores. Casi matas a un niño. Mentirosa. Ojalá nunca encuentres trabajo otra vez. Carolina cerró su cuenta. Ninguna familia rica del barrio volvió a contratarla. Solo encontró empleo en casas modestas. Las vecinas chismosas también perdieron credibilidad. Patricia se convirtió en burla dentro del grupo de WhatsApp. La vecina prejuiciosa que casi mata a un bebé. Pero no todos cambiaron de opinión. Algunos seguían murmurando, esa mujer es demasiado lista. Consiguió justo lo que quería. Pobre Alejandro. Perdió a su esposa y ahora perderá su fortuna. Alejandro entendió que siempre habría críticos, pero ya no le importaba. 6 meses después de la entrevista, la vida en la mansión había encontrado un nuevo ritmo. Mateo, de 1 año y medio, era completamente distinto. Sano, vivaz, cariñoso. Llamaba a mamá Lucía y papá Alejandro sin confundirse. Alejandro cambió sus hábitos.
Volvía más temprano. Ayudaba a bañarlo. Leía cuentos antes de dormir. Lucía, déjame arrullarlo esta noche. ¿Sabes contar cuentos? Guiño, estoy aprendiendo. Lucía poco a poco le cedía espacio, viendo que Alejandro realmente quería ser un padre presente, pero entre ellos aún había asuntos pendientes. Alejandro, necesito hablar contigo. ¿De qué? Nacheru, quiero adoptar oficialmente a Mateo. Alejandro se sorprendió. Adopter. Sí, quiero ser su madre legal. Lucía, ya eres su madre. Todo el mundo lo ve. Pero no hay papeles. Si a ti te pasa algo o cambias de idea, puedo perderlo. Alejandro comprendió su inseguridad. De acuerdo, averigüemos los trámites. El proceso de adopción fue más complicado de lo que imaginaban. Los trabajadores sociales hicieron muchas preguntas. ¿Qué relación tienen ustedes? Sí, ella cuida a mi hijo, respondió Alejandro. Son esposos. Jaima. No, contestó Lucía con firmeza. Somos compañeros en la crianza de Mateo. Si el señor Alejandro se casa con otra, ¿Lucía seguirá siendo la madre de Mateo? No. Sí, respondió él sin dudar. El trabajador social anotó, algo confundido. Tras 3 meses de trámites y visitas, el tribunal aprobó la adopción. En la audiencia, yo les pregunto, señora Lucía, ¿está segura de esta responsabilidad? La pa que no. Segurísima. Señoría, este niño es mi vida entera. ¿Y usted, señor Alejandro, acepta compartir la patria potestad? Ahorita, acepto. Lucía es la madre que Mateo siempre necesitó. Al salir del juzgado con los documentos, Lucía lloró de emoción. Ahora eres realmente mi hijo. Mateo, en el papel y en el corazón. Alejandro también se emocionó. Ahora son oficialmente una familia. Somos, lo corrigió Lucía, por primera vez incluyéndolo. Los tres somos familia. 3 meses después, un domingo por la mañana, Alejandro se despertó con un sonido desde la habitación de al lado. Mamá, pelota, maíz, gritó una vocecita infantil. Alejandro fue hasta allí y vio a Lucía sentada en el suelo jugando con Mateo, que ya sabía caminar y decir algunas palabras. Papá, son, exclamó Mateo al ver a Alejandro, corriendo hacia él. Hola, campeón de papá, dijo Alejandro mientras lo levantaba en brazos. Mateo le dio un beso y enseguida volvió corriendo hacia Lucía. Mamá, papá, aquí, Nama, sí, hijo, papá y mamá estamos aquí. Alejandro se sentó en el suelo con ellos. Es maravilloso despertar así. Sí, coincidió Lucía, aunque aún guardaba cierta distancia. Lucía, man, si no, eres feliz aquí. ¿De verdad? Nani Tolo. Lucía miró a Mateo jugando entre los dos. Soy feliz cuando estoy con él. Muy feliz. De Sarus. ¿Qué sientes al estar conmigo? Y así no. Lucía dudó un momento antes de responder. Alejandro, te has convertido en un hombre mejor. Más atento, más humano. Eso significa que me has perdonado. Significa que lo estoy intentando. El perdón no es fácil. ¿Crees que algún día podríamos ser más que compañeros en la crianza de Mateo? Amar. Lucía dejó de jugar y lo miró. Alejandro, vayamos despacio. Ahora ya tenemos una buena familia. ¿Eso es suficiente? ¿De acuerdo? Despacio también está bien. Mateo se lanzó a los brazos de Lucía. Mamá, nos hambre. Vamos a desayunar. Vamos. Alejandro se levantó y le tendió la mano a Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, ella aceptó aquella mano. En la cocina, mientras preparaban el desayuno juntos, parecían una familia normal, no perfecta, con heridas y cicatrices, pero auténtica. Alejandro, ¿qué pasa? Calma. Gracias por dejarme ser madre. Gracias a ti por enseñarme a ser padre. Mateo golpeaba la cuchara contra la silla. Papá, mamá, sí. Hijo. Lucía sonrió. Tu familia, Luatza. Alejandro rió. Una familia loca, pero sigue siendo familia. Afuera, Carolina viajaba en autobús hacia su nuevo trabajo de empleada doméstica. Miró por la ventana y vio la escena en la cocina. Alejandro, Lucía y Mateo desayunando juntos, negó con la cabeza y apartó la vista. Lo había perdido todo por sus celos y mentiras. Javier aún llamaba a Alejandro algunas veces.
siempre con nuevas historias sobre Lucía. Pero Alejandro ya nunca contestaba. Las vecinas chismosas también aprendieron a no meterse en la vida ajena, al menos no tan abiertamente. Dentro de la mansión reinaba ahora una paz imperfecta, una familia formada a partir del dolor, los errores y el perdón. Mateo crecía rodeado de cariño. Alejandro aprendía a ser el padre que siempre debió ser, y Lucía recuperaba la felicidad que creyó perdida para siempre. No era un final de cuento de hadas. Aún quedaban cicatrices, dudas y miedos, pero era un final real, profundamente humano. Y a veces eso es mejor que la perfección. ¿Les ha gustado esta historia? ¿Creen que fue justo echar a Lucía a la calle de esa manera? Cuéntenmelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Paisem.